Y luego, como si fuera un trabajo académico en ese cuento, Borges pone pies de página, ¿sí? Pies de página, y prácticamente el cuento realmente termina con un pie de página, ¿sí? Y dice en el tercer apéndice de, Erfurt, un autor, ¿sí?, refuta ese pasaje. El pasaje dice, anota que la crucifixión de Dios no ha cesado, porque lo acontecido una sola vez en el tiempo se repite sin tregua en la eternidad. Judas ahora sigue cobrando las monedas de plata, sigue besando a Jesucristo, sigue arrojando las monedas de plata en el templo, sigue mudando el lazo de la cuerda en el campo de sangre. Erlord, para justificar esa afirmación, invoca el último capítulo del primer tomo de La Vindicación de la Eternidad de Jaromir Ladik, un cuento muy del estilo de Borges, que juega con la eternidad, que juega con nombres verdaderos y nombres ficticios, ¿sí? En este cuento, en esta trama que comienza como un análisis crítico de las obras de un escritor que ni existe, Neil Lurrenberg, ¿sí?, que vive en la ciudad de Lund, donde publica ahí dos libros, ¿sí? Y Borges en el cuento analiza esas dos obras, ¿sí?, supuestas, ¿no?, de un ficticio escritor, y discute sus conclusiones heréticas sin proporcionar la dialéctica o sus pruebas. La historia termina con la muerte de Niels Runeberg, una muerte de anonimato que no se merecía, teniendo en cuenta la naturaleza controvertida de sus textos. Así muere en la primera, este escritor ficticio, Niels Runeberg, ¿sí?, que presenta al mundo, de acuerdo con la ficción de Borges, 3 versiones de Judas, ¿sí? En la primera versión, Runeberg dice que fue Judas, ¿sí?, que Judas, quien fue el reflejo de Jesús en el mundo humano, y como Jesús fue nuestro Salvador, enviado del cielo, Judas tomó la responsabilidad de ser el humano que llevó a Jesús por el camino de la redención. Esa es una versión. En medio de esas críticas extremas en la historia, Runeberg se ve obligado a reescribir su libro. En la segunda revisión del texto, Niels cambia sus argumentos y afirma que Judas, ¿sí?, sacrificó todavía más. En las propias palabras de Borges, el asceta, para mayor gloria de Dios, degrada y mortifica la carne, pero Judas degrada y mortifica el espíritu. Es lo que hace. Él renunció al honor, al bien, a la paz, al reino de los cielos, como otros no menos heroicamente renuncian al placer, ¿sí? Él pensó que la felicidad como el bien es un atributo divino y no debe ser usurpado por los hombres, ¿sí? Y en su libro final, Runeberg presenta el argumento de cómo Dios en forma humana sería hecho, pues, tal y como sería hecho humano, y sería hecho prácticamente como Judas, ¿sí?, que pudiendo haber elegido a cualquier de los personajes que mencionamos, ¿sí?, elige convertirse en un hombre completamente, en un hombre hasta el punto de la infamia, un hombre hasta el punto de ser reprensible, ¿sí?, todo el camino hasta el abismo para salvarnos. Pero para salvarnos pudo haber elegido otro personaje. Pues no, eligió un destino infame. Dios eligió ser Judas. Para la reflexión. Se dice que hay varias profesiones nobles, profesiones humanas. Se habla del médico, se habla del profesor, se habla de los ministros de culto, sacerdotes, rabinos, pastores. Se habla de las enfermeras como una de las profesiones nobles. ¿Por qué? Porque en el médico uno pone su salud, pone su ser físico, ¿sí?, en sus manos y confía plenamente en él, como hemos comentado en estos días, ¿sí?
en el caso de los sacerdotes, rabinos, ministros de culto, etcétera, pues el ser humano pone en sus manos su espiritualidad, su psicología, su mente. Pero yo sostengo que hay otra profesión que es noble y que no es considerada noble. Y a lo mejor usted no va a estar de acuerdo conmigo, pero lo voy a explicar por qué. Yo pienso que la profesión de político es una profesión noble. Seguramente usted está diciendo que no puede ser. ¿Por qué sostengo yo que sí? Porque el político aspira a gobernarnos. Y cuando la ciudadanía le da a una persona que es político por el hecho de postularse a un cargo de elección popular, le brinda la oportunidad de ser gobernante, está poniendo en sus manos el destino de una comunidad. Si lo nombramos presidente municipal, si lo nombramos presidenta municipal, le estamos diciendo que dirija a nuestro municipio, a esta comunidad cercana. Si lo nombramos gobernadora o gobernador, ponemos en sus manos el Estado. Si lo nombramos presidente de la República, ponemos en sus manos todo el país. Si lo nombramos diputado, ponemos en sus manos la legislación, que es con la que nos van a juzgar, que es la que nos va a dirigir. Es una profesión noble. ¿Sí? Así como a los médicos le entregamos nosotros nuestro cuerpo y le permitimos que estamos nosotros inertes, él se acerque con un bisturí, con un objeto profundamente dañino, porque sabemos que no nos va a hacer daño, sabemos que solamente nos va a hacer la rotura necesaria y que nos va a aliviar. ¿Sí? Eso es una nobleza tremenda. Bueno, ¿y por qué no pensar que a quien le entregamos los destinos de nuestra comunidad, ¿sí?, a un político, ¿sí?, también le entregamos el destino, no de nuestro cuerpo, sino de nuestro destino como seres sociales? Ahora, que los políticos que hemos tenido, que los gobernantes que hemos tenido, no hayan estado a la altura, eso es cierto, totalmente cierto, pero eso no es culpa de la profesión, eso es culpa de la persona, del hombre, de la mujer que accedió a ese cargo. Imagínense, tenemos a la clase política más corrupta de la historia. Yo he sostenido aquí que todo el que ha ocupado un cargo público es corrupto, a menos que demuestre lo contrario. Y yo conozco a mucha gente que fue funcionario y demuestra que fue honesto, que no fue corrupto. Sí lo hay. Pero si hay 100 honestos, con uno que sea corrupto, imagínense todo el daño que hace. Entonces, efectivamente, hemos tenido una clase gobernante corrupta, ineficiente. Pero eso no es culpa de la profesión. Eso es culpa de quien ha ocupado el cargo. Es como si dijeran, los médicos a quienes les hemos entregado nuestro cuerpo han hecho mal uso de ese poder. Reflexionemos y pensemos que el ser político y ser gobernante es una profesión noble y que por lo tanto tenemos que elegir a los mejores, a los que no nos van a traicionar. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y nos despedimos con la última pieza de hoy, del 2 de octubre, una canción de nuestro paisano José de Molina, Ayeres.